Muy buenas tardes a todos, queridos estudiantes, hermanos y amigos. Vamos a dar inicio a la exposición. El día de hoy es un análisis crítico al libro del profeta Jonás. Vamos a intentar abarcar durante la próxima hora y 30 minutos todos los aspectos que sean posibles del libro. Seguramente no vamos a poder agotar el tema, eso es un hecho, pero vamos a intentar explorar todo lo que podamos desde el punto de vista lingüístico, cultural, arqueológico, en fin, toda la información que nos puedan suministrar las disciplinas científicas para ayudarnos a una mejor comprensión del texto. Esta es la lección número 22 del curso Ciencias Bíblicas que se dicta en el horario matutino. Los objetivos de esta lección que intentamos alcanzar, y con humildad lo digo, ojalá lo logremos, es analizar filológica y estructuralmente al menos algunas pequeñas porciones del libro, y en segundo lugar, entender la naturaleza de la obra y su objetivo teológico. Vamos a empezar sentando las bases de lo que es la narrativa religiosa. El lenguaje religioso es fundamentalmente humano, evidentemente. Es el intento de expresar sensaciones, sentimientos o percepciones no físicas con un lenguaje, que es el nuestro, exclusivamente limitado y enmarcado en realidades físicas. Lo importante en este tipo de lenguaje no es lo que se dice de manera literal, que casi nunca se ajusta a realidades físicas objetivas. Lo importante en el relato religioso es el contenido. ¿Qué es lo que el relato en sí quiere comunicar? Y esto puede estar revestido con cualquier tipo de ropaje. Puede ser una parábola, puede ser elementos fantásticos como una serpiente que habla o un burro que habla. Pero eso no es lo importante. Lo importante es qué es lo que me quiere decir. Filipenses diría Pablo en el capítulo 1:7, yo los tengo en el corazón. Evidentemente no los tiene en el corazón, cada uno está en su casa. Esta es una manera de hablar. Fue llevado al tercer cielo, o si no, purifícame con hisopo y seré limpio. Estas son maneras en donde alguien expresa con lenguaje físico concreto una expectativa psicológica y religiosa que no sería fácil describir si no utilizáramos este tipo de lenguaje. Por tanto, el lenguaje religioso es un lenguaje de amor absolutamente legítimo, pero no pretende una comprensión literal. Además, quiero aprovechar para conectar la información que acabamos de ver con el concepto de Midrash. Un Midrash, o la palabra Midrash, significa estudio, o más precisamente, búsqueda. Búsqueda. Y un Midrash es un ingenioso sistema didáctico usado en todo Próximo Oriente en general y usado en Israel también en particular, por tanto en la Biblia, y se caracteriza por emplear parábolas, historias fantásticas y narrativas didácticas, todos ellos con fines educativos. Partiendo desde una realidad física, pretende interpelar al oyente con la finalidad que éste llegue a una conclusión y que se identifique con los personajes y finalmente que tomen una decisión a favor o en contra. Cuando el maestro Yeshua Minzaret, Jesús de Nazaret, está explicándole a su público, le dice, había una vez un hombre que fue a comprar
y estaba en el camino y lo atacaron unos bandidos. Lo dejaron casi muerto. Pasó un sacerdote y se fue de largo. Pasó al costado de él más tarde un levita y se fue de largo, no le interesó que esté muriendo. Luego pasó un samaritano. El samaritano lo levantó, lo cuidó y le pagó. Todos se quedan atentos escuchando al maestro. Y al final el maestro dice, ¿quién de ellos fue su prójimo? Pero Jesús no le da la respuesta. ¿Cuál fue el prójimo? Jesús pregunta quién fue el prójimo de ellos. Entonces, la gente no le dice a Jesús, mira Jesús, como tú me estás inventando este cuentito en este momento y no hay ningún sacerdote ni ningún samaritano, entonces disculpa, pero no te voy a hacer caso. No le dicen lo que tú estás explicando, no tiene ningún valor porque esto no es histórico, esto me lo acabas de inventar en este momento. No, porque para ellos es claro y evidente que hay un fin ulterior y valioso, el más valioso, que es el contenido. ¿En qué posición vas a estar tú? Es la pregunta final. ¿Dónde te colocas tú? ¿Eres como el sacerdote, como el levita, o eres como el samaritano? ¿Quién eres? Es decir, el relato de Jesús apela a tu razón y también a tu empatía para saber en qué posición de la narrativa que se acaba de inventar Jesús y que no pretende ser histórica, tú te colocarías. Te está interpelando, te está interrogando, quieres saber. Y por tanto, esa forma de enseñar no la inventó Jesús. Se enseña en Israel así 1000 años antes de Jesús y se enseña así en Medio Oriente 2000 años antes de Jesús. Yo quisiera aprovechar en este instante, mis distinguidos, para recomendarles un libro que recomendé también hace una semana y es este. The Ancient Near East, an Anthology of Text and Pictures, del profesor James Pritchard. Bien, este texto es una colección, una selección de textos de Egipto, Akkad, Sumer, Asiria, Babilonia, entre otros. Hay textos legales, textos narrativos, textos religiosos de diferente naturaleza, cartas, textos árabes, textos hititas. Es realmente una joya este libro por su contenido. Y esto se lo recomiendo, pues precisamente en una rápida vista de este texto, ustedes van a poder observar que en las diferentes culturas que viven en el creciente fértil, o lo que conocemos como Próximo Oriente el día de hoy, todos tienen estos elementos, estos hilos conductores en cuanto a la narrativa religiosa. Esto no es innovación de Israel. Algunos ejemplos de Midrash para los que deseen copiar están en los libros de Jueces 9, Segunda Samuel 12, Segunda Reyes 14, Isaías 5, Ezequiel 24 y Lucas 10. En el Nuevo Testamento hay un largo, etcétera. En el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos de Midrash. El Midrash es una parábola. Fundamentalmente, el Midrash es una parábola. Nosotros en Occidente lo conocemos como parábola. Pero la fórmula, la estructura parábola es en realidad en Israel un Midrash. ¿Cómo enseñaba Jesús? Con Midrash. En el libro de Jueces capítulo 9, versículo 8, vamos a leer rápidamente esto. Dice así. Una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo les dijo, dejaré mi aceite con el cual se honra a Dios y los hombres para ir a reinar sobre los árboles. Es decir, la respuesta es no.
Entonces los árboles le dijeron a la higuera, ven, reina sobre nosotros. Pero la higuera le dijo, dejaré mi dulzura y mi fruto para ir a reinar sobre los árboles. La respuesta es tampoco. Después los árboles le dijeron a la vid, ven tú y reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió, dejaré mi vino que alegra a Dios y a los hombres para ir a reinar sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a un arbusto, ven tú, reina sobre nosotros. Y el arbusto dijo a los árboles, si en verdad me ungen por rey sobre ustedes, vengan y refúgiense debajo de mi sombra. Bueno, esto tiene un contexto del por qué está sucediendo esta discusión. Sin embargo, para poder expresar cuál es la situación política que se está ventilando en este momento en el libro de Jueces, para poder explicarse, se recurre a un midrash. Nadie en su sano juicio va a pensar que esto es real, que los árboles pueden hablar entre sí y escoger reyes. El problema está aquí. Hay personas que piensan, bueno, esto es fácil de entender, los árboles no hablan, no tienes nada que decirme de nuevo. Ok, eso pasa porque son árboles, pero hay mucho más midrash en la Biblia que es a veces un tanto más complicado de entender, sobre todo cuando te han enseñado que la Biblia es valiosa por su literalidad de historia. Y la Biblia no es valiosa por su literalidad o historia. La Biblia es valiosa para el pueblo que la vio nacer y por extensión para los demás pueblos que la atesoramos, no por su historicidad, sino por su contenido, porque en ella pensamos que escuchamos la palabra de Dios y podemos poner por praxis ética y espiritualidad que nos van a ayudar a ser mejores personas y hacer de este mundo un mundo mejor. Entonces, honestamente, la gente que se raja las vestiduras y además de ello piensa que el único valor de la Biblia está en su literalidad o historicidad, está aferrada principalmente a un tipo de enseñanza recibido en sus centros religiosos que no se ajusta a lo que dice la Biblia. Hay gente que cree que declarando que ese texto es histórico, y yo lo creo como histórico, cree que es más espiritual. Y esos son pamplinas. Bien, el libro de Jonás se enmarca en una ciudad. Esta ciudad es Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, pero después del año 700. Bien, es decir, con Sennacherib. Antes de esto no era la capital era Ashur. Nínive era la capital del imperio asirio. Esta capital era extremadamente hermosa. Además de esto, su ejército era sumamente despiadado. Su ejército era la máquina de matar más terrible de todo el mundo antiguo. Una imagen, una fotografía real. Esto está en la ciudad de Mosul, en la actual Irak. Allí hay un tel, los que han llevado cursos de arqueología o ciencia bíblica saben qué cosa es un tel. Aquí hay un tel recortado como si fuera un pastel, y aquí están las dos grandes puertas para entrar al palacio. Ahora, de aquí a la izquierda hay una enorme cantidad de paredes, de muros de la propia ciudad. Esta ciudad fue esplendorosa, sin duda alguna, y a través del hallazgo de esta ciudad se encontraron, por ejemplo, la biblioteca del rey Ashur-banipal, que fue el último gran rey de Asiria, y se encontraron relieves. Miren este relieve. El personaje que está en el caballo en la parte de adelante y que tiene un arco y una flecha aquí, que tiene un arco y una flecha, ese es Ashur-banipal.
y el personaje que está en la parte de atrás es su escudero. Este es una réplica de uno de los murales que se encontró en la mencionada ciudad. Y ya que estamos hablando de la ciudad, es importante decir lo siguiente. Un texto no se vuelve histórico porque se haga uso de elementos históricos en aquel texto. ¿Sí? Un texto no se vuelve histórico por el hecho de que el autor haga uso de ciudades reales o de otros elementos reales. Como dije en alguna otra clase, el hombre araña no es real, aunque en sus películas lo coloquen en Nueva York. Nueva York existe. El Empire State existe. Y el hombre araña sale trepado ahí. Pero eso no significa que el hombre araña exista. Que alguien razone diciendo, bueno, si el Empire State existe, si Nueva York existe, ergo, entonces también existe el hombre araña, eso no es una lógica inteligente. Y hay gente, hermanos, muy piadosos seguramente, de eso no tengo duda, pero que utilizan esta deficiente lógica. El libro de Jonás habla de Asiria, y Asiria es un lugar que se ha encontrado en la arqueología, entonces Jonás es real. Y ese no es un elemento de juicio para saber si eso no es real. Vamos nosotros a analizar durante los próximos 45 minutos diferentes elementos y cada uno entenderá si esto es fue histórico o no. Y posiblemente rescatemos una dimensión del libro de Jonás que antes no habíamos visto. Según la narrativa, Yahvé llama a Jonás y le dice, Jonás, anda a Nínive y diles lo que te voy a encargar. Jonás entra en pánico y va al único puerto que tiene Canaán, Israel, que es el puerto de Yafo, y toma un barco y se va algo así como de polizonte, un gran viento entonces, y también el mar se ponen al servicio de Yahvé. Yahvé ordena al mar y ordena al viento que azoten a este barco, y ellos, estos elementos naturales, sí le hacen caso, en contraste a Jonás, que abiertamente desobedece a Yahvé. Los marineros, a través de un sistema de suerte, echan suertes, no sabemos cómo, solamente la Biblia dice que echan suertes, y la suerte cae sobre Jonás. Los marineros echan suertes y descubren que Joná es el culpable de la tormenta. Entonces, los marineros echan del barco a Jonás. Una vez que Jonás está en el agua, viene un gran pez. Nosotros, en base a los conocimientos de zoología moderna, especulamos que el autor tenía en la mente a una ballena. La cuestión es que esta ballena se come al pequeño Jonás. Y luego de estar 3 días y 3 noches, que tiene un valor simbólico aquí, ojo, un valor simbólico que más tarde rescataría el autor del Evangelio y pondría en labios de Jesús este mismo episodio. Por cierto, que Jesús haya citado esto no significa ni lo hace histórico. Entonces, después de estar 3 días en el vientre de la ballena cantando salmos, es vomitado en la tierra. Recapacita después de la sacudida que le ha dado Yahvé y entiende que es necesario obedecer y por tanto se va a Nínive, la gran ciudad, a predicar arrepentimiento, cuya palabra en hebreo es teshuvah, y esa palabra es digna de ser analizada de manera independiente. Intentaremos hacerlo al final de la exposición. Una vez que está dentro de la gran ciudad, ve los males que hay en ella, como la idolatría, la prostitución y la maldad, la esclavitud, como pueden ver en la parte de atrás. Así es que él dice, esta ciudad no tiene perdón, esta ciudad realmente es muy, pero muy mala. Voz en cuello, él empieza a predicar. Y para sorpresa de él, el rey de Nínive, un ser bastante extraño porque nunca ha existido el rey de Nínive, por si acaso. Existía el rey de Asiria, no el rey de Nínive.
Esto parece ser un problema del autor debido a la época de la narración. Le puso un rey a algo que no debía. Es como que yo diga, y entonces el presidente de Nueva York salió al encuentro. Tú me vas a decir, perdón, Nueva York no tiene presidente. Estados Unidos tiene presidente, pero Nueva York no. Esto es más o menos así. Así es que él predica arrepentimiento y todo Nínive vuelve a sus caminos. Según el relato, el rey solicita que la gente haga ayuno, que se ponga ceniza en el cabello, que se pongan silicio, ayuno y se arrepienta. Bueno, pues Jonás, después de haber predicado, sale de la ciudad, se sienta en una piedra y está esperando, ansioso, en qué momento llega la destrucción. Ha sacado asiento en primera fila para ver la destrucción, pero para su mala suerte, o para el pesar de Jonás, Nínive no es destruido. ¿Cómo definir al libro de Jonás? El libro de Jonás es un midrash, es una novela fantástica, marcada por diálogos, milagros, viajes, tempestades y al final incluso de humor. Es una novela que habla sobre la geografía humana y sus accidentes. Es una crítica a la profecía exclusivista que veremos en Ezequiel y en Isaías, contemporáneos de este autor. Es una historia simpática donde el viento y los animales están más dispuestos a obedecer a Yahvé que el mismo profeta. Ahora la pregunta es, ¿quién es Jonás? Existe solamente un personaje en la Biblia hebrea llamado Jonás. Uno. Fue un profeta histórico del Reino del Norte. Este personaje está nombrado junto a un rey, como veremos en breve, y por eso podríamos concluir que es histórico aquel personaje, pero no se habla mucho de él, no se habla nada. Quien sirve de inspiración para la trama de la novela que estamos analizando. Jeroboam restableció la frontera de Israel conforme a la palabra de Dios. Dios de Israel había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat Hefer. Segunda de Reyes 14:25. Correcto. Entonces nosotros tenemos que aparentemente, porque no hay nada más hablado solamente sabemos que el relato de Segunda de Reyes, que es un relato posterior, más o menos del siglo VI, VII, habla de Jeroboam, quien vivió en el siglo IX, es decir, el autor está narrando algo que pasó hace 200 años, por lo menos, y dice que en aquella época existió un profeta, Jonás. Nosotros pensamos que precisamente el autor, debido a que este profeta, su personaje no fue desarrollado en la trama de Reyes, es que el autor tiene a un personaje que existió, pero del cual no se habló. Y esto precisamente es lo que él está necesitando. Alguien que haya existido, pero que a su vez su historia no sea conocida porque él tiene una nueva historia que contar. Evidentemente, este profeta Jonás es del norte, el que se narra en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes. Y como nosotros vimos, el norte fue llevado cautivo por los asirios. ¿Qué significa Jonás? En hebreo se escribe Jonás, los que saben hebreo pueden leer claramente eso. Y significa paloma. Su nombre es eminentemente simbólico. No es casualidad que el nombre de este personaje sea el del animal
que ya en el siglo V antes de nuestra era se asociara a Yahvé como embajador de su gracia. Por ejemplo, tenemos el versículo de Génesis capítulo 8, verso 11. Y al atardecer, la paloma regresó a él, y aquí en su pico traía una hoja de olivo. El olivo es la planta sagrada, arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido. Es decir, quien trae el encargo de esta planta sagrada, que es el olivo, no es cualquier animal, es la paloma. La paloma se le empieza a vincular a Yahvé o a la divinidad a partir del siglo V, antes de nuestra era. Mateo 3:16 dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Aquí cabe una pregunta interesante. ¿Por qué una paloma? ¿Por qué no vino una oveja? Una oveja y se puso a la orilla del río Jordán cuando Jesús estaba bautizado. ¿Por qué no vino otro animal? ¿Por qué no un águila? ¿Por qué una paloma? Todos asumimos paloma porque durante las últimas décadas, desde que éramos pequeños, hemos visto en las películas que dan en Semana Santa que baja la paloma y ya nadie cuestiona por qué una paloma. Porque nosotros hemos nacido en una sociedad básicamente de cultura católica, en donde la paloma ya es símbolo del Espíritu Santo. Eso tú lo has visto desde que eras pequeña o pequeño. Por tanto, no hay nada que discutir. Paloma igual Espíritu Santo, bajó la paloma, punto, bajó el Espíritu. No discutes. Pero la pregunta es, ¿por qué la paloma? ¿Por qué el Espíritu Santo no está representado por la oveja, por ejemplo? O por el águila, que es una ave más regia que la paloma. Porque la mayoría de nosotros simplemente hemos aceptado, bueno, paloma igual Espíritu Santo, se acabó, fin de la conversación. Pero hay un porqué. Hay un porqué. Esa misma paloma que baja al hombro de Jesús es también mencionada en el relato de Noé. Y es precisamente la que le trae el recado a Noé mediante una planta sagrada llamada olivo, le trae el recado de Yahvé de que ya puede descender, de que la tierra está lista. ¿Por qué utilizan a este animal? Vamos a ver qué nos dice la arqueología sobre eso. En el año 500 antes de nuestra era, estamos hablando de la época de transición entre el post-exilio y el asentamiento a Judá, se halló este sello. Tiene una forma de moneda, pero es básicamente un sello, en donde, les pido que presten mucha atención porque esto es muy interesante, en donde una persona está aquí sentada, pueden ver aquí sus piernas, esta persona tiene barba, tiene un brazo estirado y en el brazo estirado está parada un ave. Esa ave es una paloma. Y hay 3 letras aquí, la Yud, la Hei y la Vav, que son las 3 primeras letras del nombre de Yahvé. Luego tenemos que este hombre está sentado en un trono, que es como un carruaje, aquí están las ruedas, y está en el aire. Lo sabemos porque tiene alas el carruaje. Este sello iconográfico nos dice a nosotros que al menos una parte de la población de Judá, o algunas personas, si no es una parte de la población, algunos individuos, no todos piensan igual,
algunos individuos, en primer lugar, representan a Yahvé aún. Recuerden que la religión institucional desde el templo dicen que Yahvé no debe ser representado, pero de ahí a que todos le hagan caso es diferente. Así es que el que posee este sello piensa, al igual que otros contemporáneos a él, que Yahvé es una especie de viejito con su gran barba, sentado en un trono alado que tiene alas y por tanto vuela, está en el aire, y que tiene en su brazo extendido una paloma. Entonces, la arqueología no es capaz de explicarnos por qué eligieron la paloma, pero a partir de esta evidencia epigráfica, nosotros podemos ver que ya para el siglo V, 500 años antes de nuestra era o antes del nacimiento de Jesús, ya la paloma había ocupado en el imaginario colectivo del antiguo Judá, había ocupado el lugar de emisario. Si Dios está en el cielo con su trono con alas, el emisario es la paloma. Por eso es que baja la paloma al hombro de Jesús. Y por eso es que la paloma es utilizada en los relatos de Noé. Entonces, lo único que vemos aquí es cómo la arqueología ilumina nuestra comprensión de los eventos que en la Biblia no necesitan explicación. Y no la necesitan porque los eventos están siendo explicados para contemporáneos. No necesitan una explicación mayor. Todos piensan lo mismo, viven en la misma época. Los que necesitamos información adicional somos nosotros, que vivimos 2000 años después de aquellos 2000 años después de aquellos eventos. Así es que pensamos que es posible que hayan tomado a este animalito podría ser por su color. La paloma es un animal muy dulce, que no hace daño, no. Los que leen hebreo paleográfico, hay aquí algunas personas que han llevado paleografía hebrea, pueden ver aquí la letra Yud, aquí la letra Hei y aquí la letra Vav. Hasta este momento tienen el mismo nivel de formación, han recibido las mismas clases, pero otros sí lo han llevado y las personas que han llevado estos cursos saben perfectamente que lo que les estoy diciendo se ajusta a la realidad. ¿A dónde es enviado Jonás? Es enviado a Nínive, capital del imperio asirio a partir de Sennacherib, año 740 más o menos AC. Había quedado en la conciencia de Israel como símbolo del imperialismo y tiranía, de la más cruel agresividad contra el pueblo de Dios. No representa al mundo pagano en cuanto a tal, sino representa a los opresores de todos los tiempos. ¿Cuántos han escuchado que el libro de Jonás es un libro misionero? ¿Sí? La mayoría, ¿verdad? Bueno, lo curioso es que no es un libro misionero. El libro de Jonás no representa el ideal misionero. Bueno, es que yo lo quiero usar, bueno, que tú lo quieras usar es otra cosa, pero de allí a que el libro esté hablando de un ideal, el ideal que se tiene en las misiones, o en la misionología, está muy lejos. Vamos a ver algunas diferencias. Primero, en el año 721, 21-22, antes de nuestra era, o antes de Cristo, el imperio asirio ataca el reino de Israel, lo reduce y a gran parte de la población se la lleva deportada a las diferentes regiones del imperio asirio. Algunos, sabiendo el mal que se avecina, corren a esconderse al reino de Judá, a su vecino. A esos no se los llevan. Son habitantes del reino de Israel, pero que han corrido a esconderse
al el vecino reino del sur. Ahora, esto pasa en el 721. Unos 10 años después aproximadamente, o 20 años después, viene también Sennacherib, porque en el sur, recuerden que Israel se lo llevan cautivo en el norte porque no quiere pagar impuestos. Bien. Y aparte de eso, porque Israel es un aliado poderoso y Asiria está buscando atacar Egipto, cosa que logra luego, ¿no? Busca atacar Egipto y entonces Israel está en el medio. Si Israel por algún motivo se pone del lado de los egipcios, eso es altamente inadecuado y no conveniente para los intereses de Asiria. Así que lo que hace Asiria es asegurarse y da el primer golpe. Controla la tierra de Israel, que es el puente entre Asiria y Egipto, es decir, da un golpe y da un paso de avance, pero años después de que ya controló esta tierra, va también al sur, a Judá. En Judá encuentra a quién? Encuentra a Ezequías y el profeta Isaías, al original profeta Isaías. ¿Y qué es lo que sucede? Sennacherib destruye 46 ciudades alrededor de Jerusalén. Jerusalén no, pero destruye a 46 ciudades alrededor. ¿Qué es lo que hacen los asirios? Presten mucha atención, los asirios son la máquina de matar más desgraciada y más despiadada de todo el mundo antiguo. No hay ejército, ni los romanos, ni los griegos, ni los persas, ni los babilonios, que sean tan brutales como lo son los asirios. Los asirios dejaron lo que hoy sería una videograbación de lo que ellos hacían, donde en sus murales ellos narran paso a paso todo lo que hacen con los pueblos que desobedecen sus reyes. Una de las prácticas del imperio asirio es cortar la cabeza y hacer una pila o un pequeño montículo de cabezas. Ya eso es bastante feo. Pero no contentos con eso, los asirios le arrancan la piel a sus oponentes estando aún con vida. Estando aún con vida, lo agarran entre varias personas y le arrancan la piel. ¿Y qué hacen con la piel? La pegan a la puerta de la ciudad que están amenazando. Eso es un acto de amedrentamiento. Esto voy a hacer contigo y con los que viven dentro de tu ciudad una vez que no me hagas caso. Les arrancaban la piel. Otro acto de maldad, arrancarle los miembros, manos o brazos y piernas. Y uno de los más salvajes castigos que aplican es el empalamiento. Es la introducción de una gran viga larga por el ano, el cual traspasa todo el sistema digestivo y finalmente sale por el cuello. Esto lo van haciendo mientras sus adversarios aún están vivos y hacían un bosque de lanzas con la gente empalada y los ponían allí. Eso era un arma de intimidación para que otro reino lo piense dos veces antes de volver a intentar sublevarse o negarse a pagar tributo y obediencia al rey de Siria. Por tanto, estos caballeros eran extremadamente salvajes, extremadamente malvados. Ahora, con esta información previa adquirida, va nuevamente la pregunta. ¿Esto tiene un ideal misionero? Esto no es ve y predícales para que se conviertan a cualquier lado. El ideal misionero es ve y predica a donde no conocen el nombre de Jesús y lo predicas y que se conviertan. Lindo ideal. Aquí no. En primer lugar, este tipo
no está siendo enviado a un lugar donde no conoce, simplemente. Está siendo enviado al infierno mismo, al lugar más brutal y desalmado y sangriento de todo el mundo antiguo. Cuando uno entiende al lugar donde lo están enviando, comprende por qué el pánico de Jonás y por qué huye. Si te dicen, anda, vayan, voy a poner un ejemplo moderno, disculpen si es que me equivoco en algo, pero imagínate, y esto de hecho lo vi en el Facebook el otro día, alguien decía, bueno, quiero ser misionero, a ver quién me envía a Las Vegas de misionero o a Hawái. Y el otro le decía, ¿y por qué no te envían a Albania, hermano? O a uno de estos países árabes donde te matan por hablar de Jesús. Ah, no, no, así no se vale, yo quiero irme a Hawái a predicar el evangelio. Bueno, esto era más o menos así, ¿no? Hay lugares donde es extremadamente peligroso hablar de cierto tipo de cosas. Y en la antigüedad, el hablar de un Dios diferente a los asirios era sin duda algo que nadie hubiera querido hacer en su sano juicio, independientemente de que esto haya existido y sea histórico o no. Lo importante, lo que te quiere decir el autor es, aún a los hombres más malvados, más brutales y más despiadados del mundo, aún a ellos los ama Yahvé. Otra de las cosas que me llama mucho la atención de esto de Yoná yendo precisamente a Nínive es que lo que vienen siendo cualidades como la justicia y la benevolencia son considerados cualidades divinas. Y en este sentido, también hay una especie de reproche tácito o implícito. Es decir, se han olvidado de esos principios divinos que están presentes en varias culturas. De alguna manera, Yoná les tiene que recordar, si mal no recuerdo, hemos tenido con usted clases, que profetas han habido incluso en otras naciones, y su labor era confrontar a los reyes cuando ya se habían salido, se les pasaron las cabras y de pronto, ¿sabes qué? Estás haciendo mal en esto, y generalmente el rey pues tenía que entrar en orden, ¿no? Con el profeta. A veces sí, a veces no pasaba, y se ve que, o se siente que hay una situación así, ¿no? Fantástico, Alejandro, muchas gracias. Quisiera aquí decir algo además. En el relato, Yoná, que significa paloma, es el emisario de Yahvé. Tal como las palomas son emisarias en el relato de Génesis o en el relato de Jesús. Así que este Yoná es emisario. ¿Pero es emisario de quién? En el versículo 1 se dice, Yoná ben Amitai. Yoná, hijo de Amitai. En hebreo, la palabra emet significa verdad. Y Amitai es la palabra emet con el sufijo pronominal posesivo de primera persona. Mi verdad. En otras palabras, Amitai significaría mi verdad y Yoná, paloma. Por tanto, aquí hay un juego no solamente de conceptos, sino también hay un mensaje en donde se dice que el enviado está mandando mi verdad. El enviado de Yahvé está enviando la verdad de Yahvé. Y muy interesante, esto se pierde cuando se traduce al español. Se pierde cuando se traduce al español de manera lamentable, por supuesto. No sé si hay algunas traducciones que han rescatado este uso de los nombres. En la Biblia, los nombres, en su mayoría, no son reales. Los nombres, yo diría que el 90% de nombres propios en los relatos de la Biblia son nombres
puestos por los autores. No estoy diciendo que haya existido o no el personaje, estoy diciendo que los han puesto con una clara finalidad literaria. Basta con ir, por ejemplo, al libro de Jonás, que acabamos de ver, que se le llama Paloma, hija de mi verdad, o basta con ir, por ejemplo, al relato de Ruth, en donde el esposo se llama Elimelech, mi Dios es rey, en donde ella se llama Dulzura, en donde la única mujer que le da la espalda y regresa a su pueblo se llama Oropá, orfa en español, que significa literalmente espalda. Nadie le pone a su hija espalda. Y luego los hijos de Ruth se llaman Mahlón y Chlión, que significa enfermedad y destrucción. Y nadie le va a poner a sus hijos esos nombres. Evidentemente, los nombres responden a una finalidad mayor y estos nombres se ponen al servicio de la narración para poder hacer entender. Pastor Jesús Rico, adelante. El relato dentro del contexto cristiano muchas veces se dice que Jonás no quería ir a Nínive porque como él era un profeta, al momento que él sabía que se iban a arrepentir, iba a quedar como un falso profeta. Ese es por un lado. Por otro lado, pues también extendiendo o lo que nos decía de la crueldad que ellos tenían hacia los que capturaban. Se dice que ellos hacían un cerco de espinas y al momento que la persona caía desfallecida, cuando los iban deportando, caía entre las espinas. O sea, era una manera muy cruel, de manera que tenían que soportar o morir en el camino, en el trayecto, pero de esa manera entre las espinas incluso. Ese era el comentario que quería hacer. Muchas gracias, Jesús. Yo no tengo la información de las espinas, pero es posible que haya sido así. En cuanto a la explicación de falso profeta y eso, me parece que eso es más bien especulación antes que intentar buscar el porqué realmente desde el punto de vista social e histórico este profeta entra en pánico, al menos según el relato. Carlos, ¿alguien levantó la mano? Pero Carlos o Marvin. Sí, yo, profesor, gracias. Solamente una duda que me sale con el relato del Génesis, porque anteriormente a la paloma hay un cuervo. Entonces no sé si el cuervo simboliza otra cosa o es simplemente otro relato de las fuentes documentales, digamos, que hemos estudiado, que se incluye ahí para de alguna manera eliminar la figura de la paloma como imagen o relación a Yahvé. Bueno, es muy interesante. No voy a ampliar demasiado, si no acabo lo de Jonás, pero es interesante que ya desde la epopeya de Gilgamesh, que también está en el libro que les dije, pero también lo pueden encontrar en español, incluso traducido por un profesor mexicano, muy bueno. En la epopeya de Gilgamesh también se envía una paloma. En la epopeya de Gilgamesh, el Noé es Utnapishtim. Utnapishtim envía una paloma y también envía un cuervo. El cuervo también tiene un significado, por supuesto. El cuervo significa todo lo contrario de la paloma. El cuervo come carne. El cuervo es carroñero, come carne de animales muertos, está dentro de, o para comer, para alimentarse, va a lugares fétidos de un hedor muy grande porque busca animales muertos. Y entonces es todo lo contrario a lo que quiere Dios. En los relatos bíblicos, Dios le dice a la gente que no toque a los muertos, que se mantenga alejado de la muerte, que se alimente de una manera saludable, y el cuervo es todo lo contrario, ¿no? La paloma es blanca, el cuervo es negro, la paloma es dócil, el cuervo ataca, y si lo sabré yo, que la última vez casi nos atacan con Frank en Masada, los cuervos, ¿verdad? Entonces, y además de ello, pues está el cuervo es un animal de los catalogados no aptos, no kosher, es decir, inmundos. Y la paloma no, es decir, la paloma incluso se puede llevar al templo porque es de beneplácito de Dios. Ahí hay
un juego de contraste entre estos dos animales, apreciado Carlos. Muchas gracias, profesor. Decíamos lo siguiente. En realidad, el envío de Jonás a Nínive no es que represente al mundo no judío en cuanto a tal, sino más bien representa a los opresores, a los pueblos o personas que han sido opresores, brutales, gente que evidentemente ha hecho sufrir mucho. No es gente neutral, es gente que ha sido deliberadamente malvada y desgraciada. Y a esta gente es que es enviado Jonás. A ellos debe dirigirse Jonás para exhortarlos a la conversión, y a ellos, a estos tremendos malvados, les concede Dios su perdón, a estos asesinos despiadados e implacables. Creemos que esta es la única perspectiva válida, va a decir el profesor Schockel y Sicre. Creemos que esta es la única perspectiva válida para comprender la obra. No se trata de universalismo religioso. Tampoco se trata de conciencia misionera o de apertura a los gentiles. El mensaje de este libro es mucho más duro y es difícil de aceptar. Dios ama también a los opresores. Es decir, este libro va al otro extremo. Esto último que acabo de citar, aquí se me pasó una comillas, perdón. Creemos empieza aquí, con comillas, y termina aquí. Esta es una cita de el profesor Luis Alonso Schockel y el profesor Sicre, del año 1980. En esta cita dicen que el mensaje no es simplemente ve y predica, Dios ama a todos. No, no es Dios ama a todos. Este mensaje es mucho más puntual. Dios ama incluso a los que tú piensas que no tienen perdón, que es mucho más extremo. Desde nuestro punto de vista, cualquier persona puede acercarse de Dios. Pero si tú ves un asesino en serie, 10, 15, que ha matado 20 personas, una persona que ha cortado cabezas y qué sé yo, tú dices, bueno, yo creo que todos tienen perdón, pero este de aquí, muy difícil. Bueno, el texto de Jonás dice que incluso esas personas, los más malvados de todo el mundo, incluso ellos, Dios se preocupa por ellos y a ellos Dios les otorga el perdón. Por eso es que yo coincido con la lectura de estos dos grandes docentes. El mensaje va más allá simplemente de ir a hablar de Dios. Es a quién te ponen al frente para hablarle de Dios. Este es el mapa de Medio Oriente, la media luna fértil. En esta zona tenemos a Israel, como lo pueden ver. Y Asiria estará acá. Asiria estará aquí. Por tanto, Jonás, ¿hacia dónde tiene que irse? Tiene que irse hacia el noreste, ¿verdad? Es decir, tiene que irse hacia el norte y al oriente. Allí tiene que irse. Pero, ¿a dónde se va? Ahorita vamos a ver. Entonces, hasta aquí más o menos deberíamos haber entendido por qué es que huye Jonás. Y aquí está el lugar. Él debería haberse ido hacia el norte y hacia el oriente, es decir, hacia el norte y a la derecha. Pero se va hacia el norte y hacia la izquierda. En el relato
el profeta se va al fin del mundo. Recuerden que para aquella época se piensa que el mundo termina en Europa. Y por tanto, la ciudad de Tarshish es la que para el autor representa el fin del mundo. Se fue a un lugar, al menos era la intención de Jonás, irse a un lugar en el que Dios no lo iba a encontrar y da frontalmente la contra a lo que le envía. Jonás huye de Nínive porque sabía que aquella ciudad era la capital del imperio más brutal y despiadado del mundo. Él tiene miedo, pues es gente muy mala. Es de esperar que lo maten si es que él va a hablar de un Dios extraño y además a refregar en sus rostros sus pecados y maldades. El autor de la novela se encarga de encaminar a su protagonista a la peor ciudad que podrías imaginar. ¿Quién pensamos que puede ser el autor? La verdad es que sabemos que no sabemos nada. Solamente sabemos que es desconocido. Solamente se puede deducir que el autor era un sabio maestro o maestra, puede haber sido una mujer, que atesora la nueva perspectiva universal expuesta y defendida por el segundo Isaías. Existe un solo Dios de amor y ama a toda la humanidad, no solamente a los israelitas. Incluso ama a los más despiadados del mundo, como son los asirios. Si fueran tan amables de abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 56. Esto ya lo he repetido a algunos estudiantes de un grupo, pero aquí hay de varios grupos, así que voy a repetirlo nuevamente. El libro que a nosotros ha llegado con 66 capítulos del profeta Isaías, en realidad tiene 3 redacciones y autores distintos. Los 3 siguen más o menos una misma línea, aunque en algunos aspectos no son idénticos para pensar. El primer Isaías va del capítulo 1 al capítulo 39. El capítulo 2 va del 40 al 55. Y el tercer Isaías del 56 al 66. Cada uno de ellos está en diferentes épocas. Por eso es que su visión del mundo y su comprensión de lo que debe ser la divinidad va cambiando. Bueno, ahora vamos al tercer Isaías. Dice así: así ha dicho Yahvé, guarden el derecho y practiquen la justicia, porque cerca de venir está mi salvación y de manifestarse mi justicia. Bienaventurado el hombre que hace esto, el ser humano que lo abraza, que guarda el Shabbat para no profanarlo y que guarda su mano de hacer maldad. Que el extranjero que sigue a Yahvé no diga, me apartará Yahvé de su pueblo, ni tampoco que diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco, porque así ha dicho Yahvé, a los eunucos que guarden mi pacto, es decir, el Shabbat, y que escojan lo que yo quiero y que abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré un nombre perpetuo que nunca será olvidado. Y a los extranjeros que sigan a Yahvé para servirle, que amen el nombre de Yahvé para ser sus siervos, a todos los que guarden el Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos serán aceptados, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esta visión universal en donde Yahvé no es más el Dios de Israel,
es el Dios de todos los pueblos, y en donde incluso también se van al extremo para poder describir la amplitud y la tolerancia de Yahvé. Y dice, incluso los extranjeros, es decir, gente que no nació dentro del linaje de Abraham, también va a ser no solamente aceptada, sino la voy a meter a mi casa de oración y allí me voy a recrear con él. Pero además habla de los eunucos. Un eunuco, como ustedes saben, se hacía eunuco por dos motivos fundamentales. Uno, y de donde son menos cantidad de eunucos, el político. Es decir, cuando accedías a un puesto de mucha importancia política, muy cerca al rey, y tenías acceso a información de primera mano y secretos de Estado, para evitar que una mujer te seduzca y te quite esos secretos, cosa muy frecuente en el mundo antiguo y en el mundo moderno. ¿Bien? Han caído reinos por algunas mujeres y la debilidad de algunos hombres. Entonces, para evitar eso, te cercenaban el pene. Pero además, la segunda y más frecuente motivo de operación en donde te retiran el pene es la convivencia de dos espíritus dentro de ti. Así lo describen los antiguos. Es decir, cuando eres gay, cuando naciste hombre, pero tienes un espíritu de mujer. Ellos, los antiguos, le llaman cuando en ti viven dos espíritus. Cuando tenías este tipo de comportamiento, no estoy dando un juicio de valor acerca de ello. Tú puedes amar a los gays o puedes odiarlos, ese no es mi problema, tú sabrás lo que haces. Simplemente describo la fenomenología del mundo antiguo. En el mundo antiguo, ellos piensan que estas personas tienen dos espíritus, dos cuerpos fusionados dentro de sí. Y la delicadeza de estos hombres los hacía aptos para que puedan trabajar cerca en el palacio, cuidando a las concubinas de los reyes, no solo de Israel, de todo el mundo antiguo. No solo cuidando las concubinas y esposas de los reyes, sirviéndoles a ellas, enseñándole modales a las nuevas aspirantes a ser concubinas, haciendo sus vestidos, etcétera, etcétera. Casi lo que hace hoy en día un estilista o un diseñador de modas. Y para eso, para estar cerca a las mujeres del rey, también había que cercenarle el órgano sexual. Bueno, pues a esas personas que los sacerdotes decían que no deben ingresar al templo, porque Dios no quiere personas con el pene cercenado, esas personas, el último Isaías dice, no, te equivocas, Dios también los ama. Así como son, diferentes en su modo de proceder, y así cercenados y todo, igual Dios los ama. Esa visión del tercer Isaías no viene solo hasta a partir de el post-exilio. ¿En dónde? ¿Por qué en el post-exilio? ¿Qué pasa en el post-exilio? Que estos señores se dan cuenta de que la cuestión no era como ellos pensaban. La respuesta es Ciro. Ciro es utilizado, Ciro, el gran rey persa, es utilizado como referente de un Mesías en el libro de Isaías, y precisamente se le llama Mesías y enviado de Yahvé. Incluso se le dice hijo, yo te tomé de la mano, lo mismo que se le dice que le dice el dios Ashur a los reyes de Asiria, y le dice a un no judío, y este no judío tuvo la compasión, tuvo la justicia de reinstalar a este pueblo forastero de nuevo en su propia tierra. Les devolvió su tierra, les dio dinero para que monten nuevamente su templo, y entonces este hombre tiene que tener a Dios.
pensaban ellos. ¿Cómo alguien que no es judío, que no piensa en lo que yo, que no es descendiente de Abraham, puede haber tenido un gesto tan compasivo con nosotros? Y entonces ahí empiezan nuevamente los problemas. Dice, entonces Dios no solamente es Dios de los judíos, de nosotros, es también Dios de otros pueblos. Y entonces ahí empiezan los diálogos y las peleas, porque Ezequiel dirá que no. Ezequiel dirá que solamente los judíos tienen acceso a Dios. Por otro lado, Ruth la Moabita, Jonás y Isaías dicen, no señor, los extranjeros, mujeres, dirá Ruth. Jonás dirá, los opresores. Y Isaías dirá, los extranjeros e incluso los gays también tienen acceso a Yahvé. Todos tienen acceso a Yahvé. Y de esa manera, pues evidentemente el discurso va cambiando. No logran el impacto que hubieran querido, pero esto sería la semilla que luego en el Nuevo Testamento explotaría Pablo de Tarso y algunos otros de los apóstoles. La universalidad de Dios. Dios no es exclusividad de Israel ni de los judíos. Y este es el germen, el embrión que luego iba a ser desarrollado también por los profetas, si cabe el término en el Nuevo Testamento, ¿no? Que se les llama apóstoles, pero en realidad en la medida de que hablen de parte de Dios, serían profetas. Profesor. Sí, adelante. Blanca, adelante. De hecho, el cilindro del rey fue considerada la primera declaración de los derechos humanos. Es correcto, es correcto. El rey Ciro, gracias, Blanquita. El rey Ciro no tuvo esta política solo con Israel. Sabemos al menos de 3 pueblos, uno de ellos vive en Siria, que son repatriados y son acompañados y financiados por el rey Ciro para que vayan nuevamente a sus tierras, la habiten, labren la tierra y recuperen sus templos. Es decir, esto no es exclusivamente Yahvé fue el que mandó a Ciro. Puede que sí, puede que no. Pero lo que están entendiendo claramente estos tipos es, y hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Esta visión que teníamos hasta hace unos años, dirían, en donde cada pueblo tenía un Dios, al final no resultó cierto. Es decir, es un solo Dios el que maneja todos los hilos de la historia. En eso es que van a concluir. Y ese solo Dios no puede identificarse solo con un pueblo. No hay manera. Y entonces estos 3 relatos, que es el de Ruth, la Moabita, que se enmarca en esta época, no es un relato de la época de los jueces, es de esta época. Luego tenemos el relato de Jonás y el del tercer Isaías. Los 3 están a favor de exponer de que Yahvé es un Dios para todos los pueblos, sin importar tu género, si eres macho o hembra, sin importar tu orientación sexual, sin importar tu ascendencia o tu filiación genética o tu filiación étnica, sin importar nada. Yahvé te ama si tú haces justicia y amas el derecho, como empieza el texto. En otras palabras, si eres una buena persona, si eres un buen tipo, una buena tipa, si actúas bien, tienes las puertas abiertas para Yahvé. Bien, vamos a ir acelerando a ver. Datación del libro. Esto seguramente les va a gustar a los que saben hebreo. Considerando los aspectos literarios y lingüísticos, la investigación apunta a términos y caracteres típicos del hebreo tardío. Un hebreo arameizado. Tiene palabras en hebreo. En arameo, perdón, disculpe. De esta manera, y además tiene partículas, recordarán los de hebreo avanzado, de la partícula shel que encontramos aquí,
en este libro, y la partícula Shell, ¿sí?, es del siglo V antes de Cristo. De esta manera, lingüísticamente, sería preciso buscar una fecha posexílica para Jonás, alrededor del año 400, incluso más temprano. Además, si consideramos los contenidos sociológicos y teológicos, es imposible no ubicarlo en el ámbito de las discusiones sobre la relación de Israel con otros pueblos. La discusión sobre la elección de Israel y de la fidelidad exclusiva de Yahvé para con Israel, estos temas solamente son discutidos en el posexilio, alrededor de las reformas de Esdras y Nehemías, y en los desafíos del periodo posterior. Ernesto, ¿te acuerdas que el otro día leímos el texto de Ezequiel? ¿Cuál era el texto? 45, ¿puede ser? Quería citarlo para que los compañeros también lo lean. Ezequiel 44. 44. Si fueran tan amables de buscar el libro de Ezequiel, capítulo 44. Ya, ¿y están todos ahí? Ezequiel, capítulo 44, dice así: este está en contra de Jonás, y en contra también de Isaías, y de Ruth. Dice así: me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa, y miré, y he aquí que la gloria de Yahvé había llenado la casa de Yahvé. 5. Me dijo Yahvé: hijo de hombre, pon atención, observa con cuidado y escucha atentamente todo lo que hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Yahvé. Versículo 6. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así ha dicho Yahvé, basta ya de todas vuestras abominaciones, casa de Israel. Basta ya de traer extranjeros. Esto es directo, frontal contra nosotros. Basta de traer extranjeros, incircuncisos de corazón, incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa. De ofrecer mi pan, la grasa y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas sus abominaciones. Pues no han guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Más adelante también hablará acerca de que solamente aquel que es del linaje de Israel tiene acceso a Dios. El mismo profeta Ezequiel. Ahora, ustedes pueden ver que esto colisiona frontalmente contra lo que dice Jonás, contra lo que dice Ruth y contra lo que dice Isaías. Literalmente colisiona como un tren expreso contra lo que ellos están diciendo. Entonces, aquí vemos que hay dos puntos de vista diferentes. Uno, el que dice, a pesar de que Ezequiel es el profeta del exilio, él nace en el exilio y muere en el exilio. De hecho, el día de hoy se puede ir a visitar su tumba en Irán, porque él muere allá. Ezequiel, él nunca retorna. Pero a pesar de eso, él opina y dice, los extranjeros, por tanto, los no judíos, no tienen ni deben tener acceso, porque eso es abominación. Contaminan mi templo. Y el profeta Isaías dirá, no lo contaminan. Tienen todo el derecho del mundo a entrar y van a recrearse conmigo en mi casa. Y mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Claro, el mensaje de Isaías es mucho más impactante y profundo, pero es menester analizar los dos puntos de vista. Están en la Biblia. Por eso es importante nuevamente recordar que la Biblia no tiene un solo punto de vista, ¿verdad? Que cuando escuchemos eso de la Biblia habla todo lo mismo y tiene un solo hilo conductor porque tiene un solo autor y ese autor es Dios, eso es engañamuchachos. Eso no tiene más verdad que el vendedor de la calle que te quiere engañar para venderte algo, porque eso no es cierto. En toda la Biblia tiene extensiones religiosas, políticas y sociales. Hasta el final con Pedro y Pablo. Tiene extensiones y fuertes. Santiago no está de acuerdo con lo que dice Pablo.
La fe, no, la fe tiene que tener obras, el otro dice no, el otro dice sí, vaya, todo eso, pero la adecuada labor de un estudioso de la Biblia es entender todos los puntos de vista. Sí, Pastor Jesús, adelante. Mm, Bueno, aquí yo tengo alguna duda. ¿Quién tenía más peso de los profetas? En este caso, hablando de Ezequiel y de Isaías, porque con Isaías se validan todos, incluso el mismo Jesús se valida con el profeta. Se cumplió lo que fue dicho el profeta Isaías, abriendo el rollo. Bueno, entiendo también que tiene que ver esto con el Dios El y el Dios Yahvé. Si nos pudiera explicar un poquito más acerca de este tema. No, en esta etapa ya no hay Dios En ni Dios Yahvé. En esta etapa ya todos están claros que hay un solo Dios en esta etapa. Y todos están claros de que ya dejaron el politeísmo o la monolatría, la dejaron atrás. Aquí en esta etapa todos coinciden de que hay un Dios. Ahora la discusión no es que si hay un Dios o no. Todos están de acuerdo. Ahora la cuestión es, ¿y a quién ama ese Dios? ¿Nos prefiere a nosotros por ser del linaje de Abraham? ¿O todos somos iguales? Cartas. Ahora, y esto tiene que ver con quién habla. ¿Por qué Jesús de Nazaret permanentemente, no solamente en la lectura, que según el autor la hizo, no sabemos qué es ipsísima verba y qué no? En otras palabras, no hay manera de saber qué dijo Jesús realmente o qué diálogo pone el autor en boca de Jesús. Eso es harina de otro costal y hay que analizarse con meticulosidad. Pero Jesús, ¿por qué Jesús cita, al menos en los relatos bíblicos, todo indica que fue así? ¿Por qué citan tanto a Isaías? ¿Por qué los evangelios citan, el profeta más citado, como bien dijiste, Pastor Jesús, es Isaías? Y esto tiene que ver con que Jesús y los mismos seguidores de Jesús son extranjeros. Ojo, ellos no son considerados ciudadanos judíos de primera clase, son considerados ciudadanos judíos de segunda clase. No son iguales a los que viven en Jerusalén. Son de segunda clase, y ahí la pregunta de Natanael, ¿recuerdas? ¿Algo bueno puede venir de allá? No hay forma. Todo lo bueno está aquí en Jerusalén, dice. Pero allá en el norte no. Y como mostramos en alguna clase anterior, hace 2 o 3 clases, cuando estuvimos en el módulo de arqueología, yo les mostré varias fotografías, hasta un video que hicimos en las sinagogas antiguas de Corazín y también de Capernaum. Y en estas, por su cercanía a lugares donde la gente que vive no es judía, se forma un sincretismo religioso. Tal es así que en las paredes de algunas sinagogas hay imágenes, cosa que estaba prohibida en el judaísmo central de Jerusalén. Hay imágenes de una medusa, imágenes del dios Sol, incluso había un águila romana en la entrada de las sinagogas. Entonces, estos vulneran abiertamente las indicaciones de Jerusalén, que es la central, y Jerusalén dice, no tengas imagen de nada. Nada, ni una sola imagen, pero ellos no. Ellos, como son judíos de la periferia, ellos vulneran eso. Y por eso es que no son considerados, para muchos no son ni siquiera judíos. Para muchos de la época, en Jerusalén, los que vienen del norte de Galilea no son judíos, son una mezcla por ahí. Son judíos mezclados con otras cosas. Son como los samaritanos. Los samaritanos son judíos de segunda clase hasta que luego ya prácticamente los llegan a expulsar. Pero son israelitas también mezclados con los asirios que pone ahí el rey Sennacherib. Estos también, los de Galilea. Entonces, Jesús, en su calidad de
prácticamente extranjero, porque está fuera de Judá. Él no vive en Judá, él vive en el norte, en Galilea, cuya capital es Séforis. Y su oficio de predicador lo desarrolla en las inmediaciones y va a lugares no judíos. Va a Tiro, va a Sidón, va a Gadara, va a Genezaret, va a lugares donde no están habitados por judíos. Y eso lo dice claro el Evangelio. Entonces, si tú les dices a ellos el mensaje de Ezequiel, pues olvídate, no les das ninguna esperanza. Pero si les das el mensaje de Isaías, diciéndole que Dios los ama a todos, no importa que sean extranjeros, ese mensaje va a reverberar, va a tener mucho más eco en la gente que por generaciones le dijeron que Dios no los amaba por ser extranjeros. El mensaje de Jesús es eminentemente de compasión y de amor, un mensaje de consuelo, y ese mensaje tiene que estar basado en Isaías, sin duda alguna. Bien, ya casi para terminar, ¿cuál es la moraleja? Le he puesto la palabra moraleja porque eso es lo que se pone al final, o es lo que se entiende al final de una fábula o de un cuento. La moraleja es una enseñanza que se extrae de una historia. Miren, vamos a leer la última parte del libro de Jonás, los últimos versículos. Podemos leerlo de aquí desde la pizarra y dice así: entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Estoy muy enojado, me siento a morir, le respondió Jonás. Entonces Yahvé le dijo, mira, tú tuviste compasión de la planta, a pesar de que no trabajaste ni la hiciste crecer. Una planta que nació en una noche y murió en una noche. Y aquí viene la pregunta culminante y del clímax de este texto. ¿Y no tendré yo compasión de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre el bien y el mal, y además muchos animales? Este texto es re interesante. En primer lugar, voy a hacer una breve recapitulación. ¿Por qué pensamos que Jonás no es histórico? Por varias cosas. En primer lugar, porque hay elementos que no responden a la historicidad, como el sobrevivir 3 días en la barriga de un gran pez. Eso no es real. Y menos cantando salmos los 3 días. Eso tiene una finalidad. Esto no vulnera ni lacera el texto. Esto te sitúa literariamente en el lugar que lo situó, el autor. ¿O tú crees que de verdad, como dice el texto, creció una planta que le dio sombra a Jonás en un día, en una noche? No, pues, ninguna planta va a crecer en un día. Aunque me digas, bueno, Dios es todopoderoso y Dios puede hacer todo. Ese es un argumento trillado y la verdad, nada inteligente. Cosa que no tiene sentido. El autor no le interesa utilizar los elementos de la naturaleza a conveniencia literaria, porque lo que está intentando decir desde el principio es que toda la naturaleza obedece a Yahvé. El mar, los grandes animales, hasta esta planta. Todo obedece a su voz. Y ese es el mensaje ulterior que quiere dar, de fondo. No importa qué, para mí, dice el autor, toda la naturaleza y todo el mundo obedece a Yahvé. Y si para eso te tengo que poner historias o relatos magnificados, haciendo que hagan una u otra cosa, pues lo hace. Ahora, además de esto, dice lo siguiente. ¿Por qué sabemos que no es historia? Porque nunca una historia termina en pregunta. Nunca una historia termina en pregunta. Pero Jonás sí termina en pregunta. Una historia termina como cualquier otro relato de la Biblia, que puede tener visos de historicidad, y dice, y por tanto pasó esto, y murió y se fue con sus padres, punto. Pero aquí no.
Aquí te sueltan la pregunta al estilo Jesús de Nazaret, siglos después, donde te dice Jesús, por ejemplo, ¿y quién crees tú que fue su prójimo? Y después de todo el relato te suelta la pregunta y te la deja a ti. Ahora responde tú. ¿En qué lugar te ubicas? ¿Te ubicas con los sacerdotes y el levita o te ubicas con el samaritano que amorosamente levantó la herida? Entonces, al ser interpelado, el oyente o el lector está impulsado, motivado a responder esa pregunta. Ahora tienes lo mismo, pero en un relato en donde, para el lector de aquel tiempo, sabe que está yendo al infierno mismo, a un lugar de gente malvada y asesina. Entonces tú ya te pones a pensar, ¿y si me hubiera mandado a mí? Y luego te dice que a esas personas les hables de él, de Dios. Y luego las perdona. Cuando tú esperabas que los mate por ser tan brutales y tan animales. Pero no, el buen Dios la perdona. Y entonces al final te suelta esta pregunta. Tú te acongojas por una planta que no le hiciste crecer y que para ti duró un día. ¿Qué crees que voy a pensar yo hacerle a estas personas, 120,000 hombres, mujeres y niños, que no saben distinguir entre el bien y el mal? ¿Qué harías tú? Y te deja en pregunta. Y eso es la clave de lectura más evidente de que esto no es historia, porque lo que está esperando es la respuesta de tu parte. ¿Qué harías tú si hubieras estado en el lugar de Jonás? ¿Hubieras huido? ¿O hubieras hecho caso desde la primera vez? ¿Hubieras predicado o no? Y en última instancia, ¿los hubieras perdonado? ¿De qué lado te pones? ¿De Jonás o de Dios? Porque Dios los perdonó. Jonás no quería que los perdone. Se molestó porque fue perdonado el pueblo. Entonces, cuando este relato se comprende en su dimensión literaria, este relato es extremadamente rico. No vas a ser más espiritual por afirmar su historicidad que no tiene arraigo. No hay de dónde alguien pueda arraigarse para decir que este texto es histórico. Defender de manera histórica un texto no te hace mejor cristiano, ni mejor judío, ni mejor mesiánico, ni mejor católico. Lo que nos va a hacer mejores personas es entender el relato en su real dimensión e intentar poner en práctica los principios éticos e incluso espirituales que aquí se defienden. Bien, ¿alguna observación, mis distinguidos, ya para ir terminando? Creo que me dilaté un poco, les pido perdón. Profesor, un parangón en cuanto a la jurisprudencia que encontramos más que nada en Deuteronomio, bueno, también está en Levítico y Números, en cuanto a las personas que matan, que son asesinos y demás, les corresponde la muerte. Y de hecho en Deuteronomio ya es un poco más alevoso el ojo por ojo, el diente por diente, ¿no? La venganza, en inclinación, ¿no?, de los textos yavistas, ¿no?, de Yahvé, el dios más malvado, que osa de los sacrificios, y la sangre, y todo lo demás. Entonces sería como que estos textos, Jonás, Ruth y el profeta Isaías, indicarían más como un orden subversivo, ¿verdad?, en lo político. Así es. Sí, están yendo contra las reglas establecidas. Ellos están yendo contra las reglas establecidas. Están yendo por amor, lógicamente, ¿no? Pero están yendo porque están yendo contra el sistema, ¿sí? Absolutamente de acuerdo. Ok. Gracias. ¿Alguien más desea opinar, hablar, decir alguna herejía? ¿Algún sortilegio? Yo, profesor. Ahora, adelante. A lo mejor no tiene nada que ver, pero recién empecé a descubrir la
las escuelas rabínicas del profeta Hillel y el profeta Shammai. Y recuerdo que leí que cierta vez llega una persona y le dice al profeta Hillel que le resuma la Torah parado en un solo pie. O sea, se refería a que aguantara, ¿no? El tiempo que aguantara, porque pues para recitar la Torah, imagínense, en el tiempo tan corto. Y la expresión de él es fantástica, porque dice que se le llama la regla de oro hasta ahora. Lo que tú quieres que te hagan, hazlo a tu prójimo. Y esta es una referencia que toma también Jesús. Entonces, todo esto que si lo ponemos en contexto, viene a tratar, integrar todo. O sea, es tan simple que ya no se refiere como a tantas leyes como menciona ahorita la compañera del Deuteronomio, sino es tan simple, simplemente resumirlo al amor a la humanidad, ya, porque es a la humanidad, independientemente de religión, perdón, de lo que profesamos o nuestras creencias, simplemente es el amor a la humanidad. Completamente de acuerdo contigo, Blanquita. Así es. Querido Ernesto Rosas, desde México, adelante. Profesor, solamente para, ahora sí que lo que estábamos comentando acerca de los profetas, creo que no debemos perder de vista que hay profetas que están a favor del templo y hay otros que no están a favor del templo. Y es por eso que dice, yo no te pedí sacrificios, cosas por el estilo. Entonces tenemos que ir viendo porque el templo es un tema que creo que ahora sí que en su momento se tocará, pero es un tema muy, muy importante donde se maneja, bueno, en la época del primer siglo de esta era común, había mucha corrupción, pero también en los macabeos y todo eso vemos ahí cuando empezaron a salir las primeras sectas, los diseños y todo lo que ahora conocemos. El templo es un tema delicado, por decirlo así, porque se puede lastimar a otras personas, pero tenemos que confrontar la verdad. No todos estuvieron a favor de lo que es el sistema del templo, y es por eso que los profetas, unos abren las puertas, otros las cierran, y bueno, ese es un comentario que lo dejo ahí, profesor. Sí, muy bien, fantástico, querido Ernesto. Mira, cuando el compañero me preguntó acerca de esto, me quedé con la respuesta a la mitad. Jesús utiliza a Isaías porque Jesús prácticamente es un extranjero también. Jesús no es bien visto, ni él ni sus discípulos son bien vistos, porque ellos no pertenecen al ala dura, al judaísmo institucional. Ellos son judíos, pero judíos a su manera. Y hay otra cosa, Ezequiel sí está a favor de la rigidez institucional porque Ezequiel es del linaje sacerdotal. Entonces, si él es sacerdote, pues evidentemente le conviene, él no es su objetivo. Para él, los sacerdotes tienen que seguir como las leyes la han establecido, y solamente ellos tienen derecho a entrar, y ellos son puros, y una serie de cosas. Entonces, pero los sacerdotes son los que tienen el peso político en Jerusalén. Es decir, puede haber venido un Jesús de Nazaret, un Isaías diciendo, no, Dios ama a todos, pero sus gritos quedaban ahogados, ¿no? Sus gritos quedaban ahogados socialmente hablando, porque finalmente quien determinaba el comportamiento social eran los sacerdotes, eran los que tenían el poder sociopolítico y también la influencia para poder silenciarlos. De hecho, silenciaron a Jesús de la manera más cruel que alguien puede imaginar, ¿verdad? Ok. Alejandro, adelante. Retomando el comentario que hizo nuestra compañera Tamara acerca de precisamente como una actitud o un posicionamiento subversivo, sí me parece interesante porque en realidad Israel es muy complejo su historia y hay una parte que busca institucionalizarse, por lo menos las prácticas religiosas, y otra parte está dispersa y está combinada, está mezclada con extranjeros. Y son dos realidades que están convergiendo en una misma geografía. Unos se apartan de los otros, unos dicen, no, nosotros somos más puristas, nosotros seguimos la tradición, los otros son casi unos parias. Y en este sentido,
se nota que hay ese pensamiento en los profetas. O sea, los profetas tienen esa sensibilidad o esa empatía de ver a aquellos que están mezclados y que aquellos que están mezclados también pueden tener intenciones legítimas. Porque encontramos, por ejemplo, incluso en algunas partes de los evangelios, que por lo menos se menciona de un centurión que aportaba dinero o económicamente a una sinagoga. Entonces había gente que por su estilo de vida, al estar casado con una mujer judía, yo asumo, se hacían cercanos a esa religión. Entonces, ¿qué iba a pasar con ellos? Ellos quedan fuera y es un problema que se venía arrastrando desde cientos de años atrás. Entonces, el mensaje de integración de los profetas, de alguna manera es continuado con el de la figura de Yeshua ben Yosef, por así decirlo. Y en ese sentido, por lo menos mi punto de vista, es un mensaje igual integrador. Sé que a muchas personas de pronto dentro del judaísmo normativo no es como muy agradable mencionar esto, pero si lo tomamos como lo que es, como un judío que habitó en un área de gentiles, pues es válido para todos aquellos que hemos estado en la diáspora, que hemos estado viviendo distintos estilos de vida, y entonces para nosotros tiene sentido una cuestión así, de integración, no una cuestión de no, nosotros no somos nada porque tú te ves distinto, no vistes de negro ni haces así. Entonces es como que a mí sí me hace sentido, me hace completamente sentido las palabras de los profetas y la intención de Yeshua. Entonces, en ese sentido, pues yo lo considero como un judío que se atrevió a dar continuidad a ese mensaje de integración. Y claro, no cayó bien a los grupos que buscaban. Simplemente vemos, por ejemplo, en el comentario de la persona, ¿quién crees que es tu prójimo? Mencionando a los sacerdotes que están desconectados del pueblo, no tienen mucha cercanía con ellos. Y eso era una clara, así como una crítica directamente hacia lo que es ser saduceo. Esto estás muy desconectado. Todavía un samaritano tiene más empatía que tú, que estás recibiendo los sacrificios. Es algo, si no, no pararíamos de comentar este tipo de cosas. Gracias. Estupendo, gracias, Alejandro. Obed, ¿querías hablar, me pareció? Sí, profe, quiero hacerle una pregunta. El libro de Jonás se escribió o se redactó antes del asedio de los asirios contra el Reino del Norte o después. No, después. El libro de Jonás es del año 400 a.C. Pero el asedio fue en el 70. Hablamos de eso, creo que quizás he entrado tarde. Pero hemos hablado de eso. El asedio fue en el 721. El libro de Jonás fue escrito por lo menos 3 siglos después. Ah, ok. Entonces, ese mensaje de querer decir que Yahvé ama a todos en general, incluso fue después del asedio, o sea, fue después de la tragedia, se puede decir, claro, para generar más impacto, ¿o me equivoco? Por supuesto, pero es importante saber que los asirios destrozaron Israel, porque en la memoria colectiva del pueblo los asirios son unos desgraciados, son una brutal máquina de matanza. Entonces, precisamente a estos desalmados, a estos salvajes, es que el autor los utiliza diciendo allí te voy a... Porque el autor pudo usar Egipto. ¿Por qué no dice, por ejemplo, y llamó Jonás y le dijo a Dios, vete a Egipto a predicar? ¿Por qué no le dijo, vete a Grecia? Si están cerca. No, lo manda al peor lugar del planeta. Y esto lo hace precisamente con fines literarios, para que la gente sepa que aún siendo un opresor, un malvado, un canalla, a pesar de eso, Dios te ama y te puede perdonar. Ese es el mensaje final del libro. Bien, hermanos, nos vemos entonces. Gracias por su atención. Dios les bendiga. Shalom, shalom. Nos vemos pronto en clase. Gracias a todos. Buen día a todos. Gracias.